Listo, entonces damos inicio entonces a la clase de predictores. Bueno, ahí tenemos en la imagen que ustedes ven, si la ven bien, una imagen de un experimento de cinemática, es una imagen de laboratorio. Buenos días, Mariana. Ok, entonces, esta es una imagen de un experimento, vamos a comenzarla. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, entonces esta es una imagen de laboratorio para reafirmar lo que vimos en la clase pasada. Entonces voy a ampliarla. Voy a ampliar la imagen entonces para explicarla entonces. Bueno, entonces nosotros estamos en mecánica clásica, estamos siguiendo el libro, voy a avanzar lo más que se pueda en las preguntas para llegar a lo que es eventos ondulatorios. Bueno, recuerden, jóvenes, que entonces son 4 grupos: mecánica clásica, termodinámica, eventos ondulatorios y electricidad. Ya hemos visto algo de electricidad. Yo les entregué a ustedes, hicimos con un hilito, con una lámina de aluminio y mostramos un alambrito girando alrededor de una pila y un imán. Bueno, entonces voy a retomar entonces ya el curso recordando algo. Acá en la primera diapositiva tenemos, hola Miguel, en la primera diapositiva tenemos la imagen de un experimento con una cámara de las cámaras antiguas que trabajan sobre película, y con esa cámara se hace el experimento de 2 esferas, las cuales simultáneamente se dejan libres, una en movimiento parabólico y la otra en movimiento de caída libre, como ustedes ven ahí en la figura. Entonces, si ustedes miran la figura, ¿cierto? Acá hay entonces una esfera que está cayendo, ¿cierto? Y hay otra esfera que va en movimiento semiparabólico. ¿Listo? Bueno, entonces, presten atención a esto rápidamente, que hemos nosotros recalcado mucho. A ver, en este movimiento parabólico, ¿sí? Hemos dicho que acá en el movimiento parabólico o semiparabólico, esta flecha, que es la velocidad en X, es la velocidad que permanece siempre constante. Recuerden que esa velocidad nunca cambia. Recuerden que esa velocidad, si yo la pinto acá, o la pinto acá, o incluso la pinto acá cuando cae, tiene que ser exactamente ¿qué? Todas estas velocidades en X son iguales. ¿Listo? Rápidamente. Pero las velocidades en Y, ustedes deben recordar que esas velocidades en Y que van hacia abajo, obviamente aquí arriba, la velocidad en Y, ¿cuánto es? A ver, ahí arriba, pues la velocidad en Y, ¿hay alguna velocidad vertical en ese momento cuando el cuerpo empieza a caer? Deben recordar que ahí la velocidad en Y es 0, pero esa velocidad en Y empieza a ¿qué? Cada vez empieza a volverse más grande y cada vez más grande. ¿Listo? Entonces, lo mismo que acá. En el costado izquierdo, en la caída libre, estamos viendo que las velocidades cada vez son mucho más grandes. ¿Listo? Estamos hablando de velocidades. Esta velocidad es en Y, todas estas son velocidades en ¿qué? En Y. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, listo. Rápidamente estamos retomando lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que estamos trabajando sobre preguntas, las más difíciles del ICFES, obviamente, que son las preguntas que ponen a pensar y a dudar a muchas personas. Bueno, entonces aquí hablamos ya de las velocidades y rápidamente recordemos, si hablamos de la aceleración, si nosotros hablamos aquí de la aceleración, si a uno le preguntan, bueno, ¿y cómo es el vector de aceleración en todos esos punticos de esta esferita en semiparabólico y esta en caída libre? Pues uno dice, pues muy sencillo, la única aceleración que va y que actúa sobre el cuerpo es la gravedad, es la única, no hay ninguna más. Cuando el cuerpo cae libremente, la gravedad lo acelera hacia abajo, y cuando el cuerpo cae en movimiento semiparabólico también, la gravedad también. Entonces yo pintaría flechitas todas igualitas, jejeje, solo gravedades hacia abajo, solo gravedades hacia abajo, solo gravedades hacia abajo, todas igualitas, porque esa es la aceleración que actúa sobre el cuerpo. Si el IFE me preguntara cuál es la fuerza que actúa sobre cada bolita, sería exactamente la misma respuesta. ¿Por qué? Porque la fuerza es el peso. Y el peso de la bolita, tanto la bolita derecha como la bolita que va cayendo, su peso nunca cambia.
O sea que van a ser siempre los mismos vectores hacia abajo, peso, peso, peso. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces vamos, ya después de esto, entonces vamos nosotros. Recuerden, jóvenes, que si voy muy rápido o si no me entienden, me escriben por el chat público para estar pendiente de sus sugerencias. Bueno, entonces ya he cerrado este capítulo, vamos a ir inmediatamente al libro. Entonces vamos a ir al libro, a nuestro texto guía. ¿Listo? Ok, y ahí estamos en la pregunta que quedamos la vez pasada. Listo. Por favor, agranden sus pantallas. Entonces aquí estamos en la pregunta que quedamos la vez pasada. Listo. Entonces nosotros quedamos en la pregunta 37. Vamos a trabajar la pregunta 38. Listo. Entonces vamos a trabajar la pregunta 38. La pregunta 38, ¿qué tema? A ver, sobre un bloque de 2 kilogramos. Si uno mira eso a golpe de ojo, así simplemente, es un tema. ¿Cuál tema? ¿El tema de qué? ¿Cómo se llama ese tema? Jóvenes. ¿Cómo se llama ese tema que está ahí? Entonces, si yo, este tema que está acá, entonces, este tema que está acá se llama estática y dinámica. Entonces, recordemos que ese tema que está ahí, se llama estática y dinámica. O sea, lo que tiene que ver con el concepto de fuerza, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces en ese concepto de fuerza, entonces vamos a mirar en el concepto de fuerza qué encontramos nosotros. Ok, entonces, bueno, me están escuchando, ¿cierto? Ok, ¿la fuerza de qué? La fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la fuerza de fricción, ¿sí? ¿Listo? Muy bien, ¿qué otras fuerzas, qué otras fuerzas conocen ustedes? Hagamos una enumeración de fuerzas rápidamente. A ver, por favor, estoy mirando. La gravedad, ¿qué otra fuerza? La gravedad, muy bien, la fuerza neta, la fuerza normal. Ah, bueno, ¿la fuerza neta qué es? Ya que se toca acá, ¿qué es la fuerza neta? Recuerden que algo neto es la suma de todo, tanto de lo positivo como lo negativo, ¿cierto? Entonces es importante tener claro eso. Entonces la fuerza neta es tanto la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas, en otras palabras, el resultante. ¿Ok? Listo. Muy bien, Laura, Sofía. Ok, la tensión, la fuerza normal, la gravedad. Ok. La fuerza de atracción y repulsión. Ah, Juan López, sí, correcto. Recuerda que las fuerzas de atracción y repulsión se dan en dónde. Las fuerzas de atracción y repulsión se dan en dónde. Entonces, las fuerzas de atracción y repulsión se dan en... Entonces, las fuerzas de atracción y repulsión se dan, las fuerzas de atracción y repulsión se dan en las fuerzas eléctricas. Acuérdate que las fuerzas gravitacionales, muy buena pregunta. Acá, muy buena participación, gracias. Pónganle cuidado a esto. Las fuerzas gravitacionales son eminentemente atractivas, o sea, de atracción, ¿sí? Hasta ahora no se conoce una fuerza de repulsión entre dos planetas o entre dos cuerpos que tienen masa. Recuerden que las fuerzas gravitacionales como el peso, que ese es el nombre común y corriente, ¿listo? Son fuerzas de atracción, ¿cierto? En cambio, las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, que son dos fuerzas diferentes, sí pueden haber fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Ustedes lo han evidenciado con imanes, lo han visto con el experimento de la lámina de aluminio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el problema que está ahí, por favor. Entonces vamos a mirar ese problema. Ok.
Entonces, es un problema demasiado sencillo. Recuerden, jóvenes, que en el ICFES se mezclan problemas de nivel básico, o sea, problemas muy fáciles, problemas, la mayoría son de nivel medio, y uno que otro de nivel fuerte o de nivel alto o complejo, que ellos llaman, ¿cierto? Y esos problemas de nivel complejo son los que marcan la diferencia. Ahí es donde ustedes van a ¿qué? Obviamente a tomar distancia frente a los demás estudiantes. Ok, listo. Entonces, centrémonos acá. Entonces, vamos a centrarnos entonces en el problema. El problema es muy sencillo. Sobre un bloque de 2 kilogramos de masa, sobre un bloque de 2 kilogramos de masa, colocado sobre una mesa de fricción despreciable, o sea que no hay fuerza de rozamiento, se aplican dos fuerzas, F1 hacia la derecha y F2 hacia la izquierda. F1 20 newton, F2 hacia la izquierda de 10 newtons. Dice la fuerza neta, la respuesta es inmediata, o sea, este es un regalo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la respuesta inmediata? Ya ustedes lo saben. ¿Cuál? Muy bien, correcto. Entonces, si tenemos 20 newtons, ¿hacia dónde? Tenemos 20 newtons hacia la derecha y en contra 10 newtons hacia la izquierda. Recuerden que las fuerzas verticales, estas fuerzas verticales, la normal, o sea, el peso y la normal también se anulan. ¿Por qué se anulan? ¿Quién me da un argumento fuerte para saber que el peso W se anula con la normal que va hacia arriba? ¿Por qué se anulan? ¿Y por qué son iguales? Porque si no fueran iguales, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si el peso fuera mucho más grande que la normal? Lógica. ¿Qué estaría haciendo este cuerpo? Esta flecha le ganaría a la de arriba. O sea que este cuerpo estaría ¿qué? Cayendo. Muy bien, correcto. Entonces, claro, ¿qué pasaría si la normal fuera mayor que el peso? ¿Qué haría este cuerpo? Pues obviamente iría hacia dónde? Hacia arriba, subiría o no, ¿cierto? O sea que sería una superficie saltarina, ¿no? O sea, uno se para en la superficie y empieza a saltar, ¿cierto? Entonces salta. Entonces, a ver, si yo estoy encima de esta superficie en donde la normal, por cosas de tecnología, logran, vamos a suponer que esta superficie, ahí los científicos lograron construir una superficie donde la normal siempre es mayor que el peso, vamos a suponer. Entonces, cuando yo me paro en la superficie, esa normal me lanza ¿hacia dónde? Pues hacia arriba. Pero al desprenderme ¿de dónde? Del piso, cuando me desprendo del piso, ya la normal no existe porque no hay contacto. Recuerden que la normal es una fuerza de contacto, ¿cierto? Yo no voy a esperar a que el piso, con mirarlo, él saque una mano y me empuje a mí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo saltaría, obviamente, pero cuando salto, ya no hay más normal, entonces vuelvo y caigo. Y vuelvo y salto y vuelvo y caigo, ¿cierto? Sería una superficie interesante, ¿cierto? Bueno, conclusión, listo. Entonces, la respuesta es la A. Listo, no le demos más vueltas. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 39. Listo. Ahí están viendo. Voy a leerla despacio, rápidamente, y vamos aclarando dudas. Recuerden que el método que estamos aplicando acá es que a través de las preguntas que han salido en años pasados, nosotros vamos a la vez de resolviendo las preguntas, colocando estrategias de prueba, o sea, de cómo resolverlas, y además estamos repasando contenidos. En el movimiento acelerado, las variaciones de la velocidad son proporcionales a las variaciones de los tiempos. Obviamente, claro, claro, en un movimiento acelerado, ¿qué está pasando con la velocidad? Oye, en un movimiento acelerado, pues la velocidad está ¿qué? Si un cuerpo acelera, ¿qué está haciendo? Entonces la velocidad está aumentando, ¿cierto? Cuando yo coloco esta flecha hacia arriba o coloco esta flecha hacia abajo, estoy diciendo o que aumenta o disminuye. Entonces dice que las variaciones de velocidad son proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Que a mayor velocidad, obviamente esas mayores velocidades se deben a mayores variaciones de ¿qué? De tiempo.
¿Listo? Dice, al aumento de la velocidad, mire donde voy acá leyendo. Entonces, al aumento de la velocidad en la unidad de tiempo se llama aceleración. Entonces, mire la definición que están dando de aceleración. Vamos a escribirlo de una manera ya universitaria. Ustedes ya, el próximo semestre ya están disfrutando de esa vida tan bonita. Entonces, ¿qué es aceleración? Ahí están diciendo, el cambio. Mire cómo se escribe. Ustedes recuerden que esa letra, ese triángulo significa delta. El cambio de la velocidad en el cambio del qué, del tiempo. Así se habla a nivel ya elevado, ¿cierto? El cambio de la velocidad, el delta de velocidad. ¿Y qué es un cambio? Pues coger lo final y quitarle lo qué. ¿Cómo yo sé si algo cambió? Pues cojo lo final y le quito lo inicial, obviamente, ¿no? ¿Cuánto gané en un negocio? Pues yo cojo cuánto recibo ahora al final y cuánto me tocó pagar al inicio y sé si gané o perdí, ¿cierto? Listo. Ok, luego dice, de acuerdo, entonces por favor síganme acá abajito en la pregunta. De acuerdo a lo anterior, las unidades en el sistema internacional de la aceleración es. Ustedes ya saben eso sin necesidad de analizar esa fórmula. ¿La aceleración en qué se mide? ¿En metros sobre qué? Muy bien, la B, perfecto, gracias. Metros sobre segundo al cuadrado, muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Ok, listo, pasemos inmediatamente entonces. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, ¿cierto? Bueno, yo estoy pendiente del chat público. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar de una, pregúntenlo con toda la confianza del mundo. Listo. Responda a las preguntas 40 a la 44 de acuerdo a la siguiente información. Entonces estamos en la pregunta 40 a la 44. Estamos acá, pregunta 40 a la 44 de la siguiente información. Iremos rápidamente lo que hay ahí. Hay una fuerza hacia la derecha de 40 ¿qué? Hay una fuerza hacia la derecha de 40 newtons y hay una fuerza hacia la izquierda de 28 newtons. Y dice que hay 8 metros. O sea que el bloque, según la figura, debe haberse desplazado ¿qué? 8 metros. Y el tiempo que está al costado derecho dice que es 4 segundos. Listo, dice, sobre un bloque de 6 kilogramos de masa actúan dos fuerzas. Muy bien, ahí está. Listo. Pregunta 40. ¿La fuerza neta que actúa sobre el bloque es igual a? Bueno, son preguntas que uno ojalá quisiera uno encontrárselas todas así en el ICFES, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta? Ya sabemos. 40 hacia la derecha menos 28 hacia la izquierda, ¿cuánto da? Listo. Entonces la respuesta, muy bien. Ya saben ustedes, entonces la respuesta es 40 hacia la derecha, 28 hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de, la respuesta es 12. ¿Pero 12 hacia dónde? 12 hacia la derecha, muy bien. Ok, listo. Miremos la pregunta 41. 41. La aceleración que experimenta el bloque debido a la fuerza neta es. La aceleración que experimenta el bloque debido a la fuerza neta es. Entonces vamos a mirar la aceleración. Listo. Recordemos una cosa, ¿cuál es la masa? ¿Sí la ven ahí? ¿La masa es de cuánto? La masa es de 6 kilogramos. Recuerden que la masa, aquí es de 6 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ¿la fuerza neta cuánto dio? Ya tenemos ahí arriba. La fuerza neta nos dio ¿cuánto? 12. Sumatorio, o sea que es, ojo, la fuerza neta en realidad, ¿qué es? Según Newton, es la sumatoria de ¿qué? ¿La sumatoria de qué? De fuerzas. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces Newton dice, bueno, si un cuerpo se acelera es porque la sumatoria de fuerzas sobre él debe ser, o es, no debe ser, es masa por aceleración. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Entonces estamos viendo entonces que ya tenemos la sumatoria de fuerzas. ¿Cuánto es la sumatoria de fuerzas? 12. Y es igual a masa, ¿cuál masa? 6 kilogramos por la aceleración. Listo. El 6 que está multiplicando pasa a dividir, o sea que la aceleración será igual a 12 dividido 6. 12 dividido 6, y eso da 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ok. Recuerden, jóvenes, que esta clase se está grabando. ¿Listo? Y entonces ustedes pueden más adelante, si quieren mirar y tomar pantallazos de eso, lo pueden hacer con su computador. Listo. Entonces la respuesta, ¿cuál es? La A, muy bien. Listo. Ok, José. Listo, Melanie y
y Miguel, Sofía, muy bien, muchas gracias por la participación. Entonces la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado, acá está. ¿Listo? Bueno, ok, sigamos. Ahora habla de la... Entonces, miremos ahora cuál es la siguiente pregunta. Miren lo interesante del problema. El problema va desglosando o va haciendo lo que es conceptualizar. Recuerden que nosotros dijimos en clases pasadas que conceptualizar era relacionar conceptos cercanos. Ahora que la pregunta 43 hace alusión a qué, a ver, al concepto de potencia. ¿Ustedes se acuerdan qué es potencia? A ver, ¿quién me puede ayudar un poquito? A ver, pónganle sentido. ¿Qué es un cuerpo potente? Ah, bueno, no. Esperen un momentico. Disculpen. De la 41 vamos a la 42. Gracias. Sí. Vamos a la 42 para poder llegar a potencia. Muy bien. Entonces, el camino para llegar a potencia es el trabajo o la energía. Miren ahí, por favor, jóvenes. Entonces, 42, el trabajo. ¿A qué es igual trabajo, por favor? Debo explicarlo a los demás, ¿cierto? Entonces, permítame explicarlo rápidamente. ¿Cuándo se realiza trabajo sobre un cuerpo? Recuerden, ojo, recuerden una cosa. Identifiquen lo siguiente. Este señor empuja un bloque, ¿cierto? ¿Con una qué? Con una fuerza. Y el bloque, para que haya trabajo, necesariamente el bloque debe deslizarse. Si no se desliza, no he realizado nada. Recuerden que el bloque tiene que moverse una distancia, llamémosla X o como quieran. Listo. Pónganle cuidado. Entonces es importante que ustedes tengan claro lo siguiente. Este señor que empuja el bloque, él está entregando un trabajo. O sea que estoy diciendo que el trabajo lo está entregando. Y este bloque, obviamente, lógicamente, y eso es así, y es verdad, está recibiendo un trabajo. O sea que este bloque está recibiendo un trabajo. En otras palabras, el señor entrega un trabajo, o sea, la fecha hacia afuera es entregarlo, y el bloque lo recibe. ¿Listo? Ok, listo. Como no hay fricción, no hay problemas con el rozamiento, ¿cierto? Entonces, trabajo que es igual, fuerza por distancia. ¿La respuesta cuál es entonces? ¿Ya me la dieron? Muy bien, correcto, Andrés, correcto, fuerza por distancia. Entonces, ¿la fuerza cuál es? ¿Cuál es la fuerza neta? Ya sabemos que la fuerza neta es ¿cuánto? 12 ¿qué? 12 newtons. Recuerden que la fuerza neta nos dio en el primer problema de aquí 12 newtons. ¿Y cuál es la distancia? Ahí estaba mostrando la distancia. Vamos a mirarla de nuevo para corroborar. Si nosotros miramos, si ven la distancia ahí, ¿la distancia cuánto es? 8 metros. ¿Sí lo ven? Entonces, voy a pequeñar un poco. Entonces, como la distancia es 8 metros, ¿listo? Como la distancia es 8 metros, entonces será 12 ¿por cuánto? Pues por 8. 12 newtons por 8 metros. Y 12 newtons por 8 metros, ¿cuánto es? 96. O sea que la respuesta, ¿cuál es? La C. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la C. Entonces, ok, entonces la respuesta es esta. Bueno, 96 julios. Listo. Bueno, a ver, rápidamente, ustedes, bueno, yo sé que pues obviamente a uno le hablan de julios, por ejemplo, a uno le dicen, no, esta gaseosa tiene, que si se la toma se va a tomar 1000 julios de energía, pues uno no tiene como mucha visualización, uno no entiende, bueno, 1000 julios, ¿qué? ¿Será que es cierto que una gaseosa tiene 1000 julios? A ver, recuerden que la energía o el trabajo se mide a nivel alimenticio en qué? ¿Qué unidades son las que utilizan a nivel alimenticio? No le hablan de que tiene que comerse un almuerzo de 2000 julios. Eso, kilocalorías o calorías, muy bien, muy bien. Kilocalorías o calorías, perfecto. Entonces, a ver, contextualicemos esto rápidamente y esto no es perder tiempo de ninguna manera. Recuerden, jóvenes, que lo mejor que puede hacer en la vida es ubicarse, llevar la teoría al mundo real. Listo, recuerden que, ojo, voy a entonces a colocar acá en color rojo, ¿cierto? Una caloría, ustedes deben recordar que una caloría, una unidad de energía, ¿no? Una caloría es lo mismo que 4,18 julios. 4,18. Digamos 4 julios.
como para aproximarlos. O joules, como quiera leerlo. 4 julios. Bueno, eso es una caloría. Listo. Listo. En el consumo diario, le dicen a uno que una persona debe consumir 2000 calorías. Ahorita en este momento mucha gente está consumiendo mucho más 2000 calorías. ¿Por qué? Pues porque está en la casa, no está haciendo nada, entonces se dedican a comer más. Entonces, 2000 calorías. Y 2000 calorías dividido, ¿cierto? 2000 calorías equivalen al multiplicarse por 418 me da 8000 ¿qué? 8000 julios. 8000 julios. Entonces ya nos ubicamos, o sea que un consumo de energía para una persona adulta está entre los 8000 y 10000 ¿qué? Julios, ¿cierto? Diarios, o las 2000 ¿qué? Calorías, ¿listo? Bueno, ok, sigamos. Entonces, hasta acá ninguna pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces voy a borrar el tablero y continuamos. Listo. Entonces continuemos acá arriba. Entonces ahora vamos a hablar de la ¿qué? De la potencia. Recuerden que la potencia está relacionada con la energía. A ver, ¿qué es potencia? A ver, ¿quién tiene la noción de potencia? ¿Qué es un cuerpo potente? Una máquina potente. Un trabajador potente, a ver. ¿Qué es la potencia? Correcto, muy bien, Samuel Quiseno. Muy bien, la potencia está relacionada, la potencia me dicen acá, que es el trabajo o la energía, la potencia, bueno, voy a colocarlo acá al costado izquierdo. A ver, me dicen la potencia es igual a la cantidad de trabajo en la unidad de tiempo, o que yo entrego o que yo recibo. ¿Listo? Correcto, muy bien. O sea que, ojo, cuando hablamos de unidad de tiempo es como la velocidad a la cual yo hago trabajo. O sea, tú puedes tener una persona, un empleado que trabaje harto, pero si ese trabajo lo hace en un año, no es lo mismo que haga lo mismo en un año que haga lo mismo en un día. ¿Quién tiene más potencia? Pues el que lo hizo en menor ¿qué? Tiempo. Entonces, listo, ya la definición está ahí. Entonces, a ver, ¿cuánto nos había dado? Ojo, ¿cuánto nos había dado de trabajo? Nos había dado 96 ¿qué? Ustedes miran ahí, nos había dado 96 julios, ¿cierto? Nos había dado 96 julios. Entonces vamos a subir de nuevo. Y entonces vamos a decir, bueno, miremos entonces. La potencia es igual entonces a ¿qué? Potencia es igual a 96 julios dividido ¿qué? Recuerden, jóvenes, que todo eso, todas estas fórmulas ustedes deben manejarlas ya. Ustedes ya están a un paso de la universidad y hay que saberlas. Esto es física de primer semestre. 96 julios, y obviamente como en todo programa de Plaza Sésamo, todo me dan, todo está fríamente calculado, o sea que 96 dividido 4, ¿cierto? Listo, y la división de 96 dividido 4, ¿cuánto es? Listo, muy bien, entonces correcto, gracias Tomás, muy bien, Samuel, ok, Tomás Marulanda, Sofía, Laura, perfecto. Entonces la respuesta la tenemos ahí frente a nuestros ojos, 24, ¿listo? ¿24 qué? Recuerden que esos son 24, ojo, esa potencia, esto es lo mismo que 24 vatios. Vatios. Listo. Vamos a la vida real. Un bombillo ahorrador, de esos de LED. ¿Cuántos vatios consume? Si ustedes miran ahí. 1, 2, 4, 8 vatios máximo. Los bombillos de Tomás Alva Edison, los que se utilizaron hasta hace 15 años, hasta hace 10 años, digámoslo. Los de filamento, ¿cuánto consumían? Todas los venden, ¿no? Y son muy económicos. Recuerden los bombillos de Tomás Alva Edison del filamento. Estos bombillos consumían para producir la misma luz, aproximadamente oscilaban en 100 vatios. 100 vatios. Y de 100 vatios se redujo a ¿qué? Con los LEDs. A 8 vatios, ¿listo? Ok, ¿un computador cuántos vatios consume?
más o menos. Entonces, esa es la cuestión. Recuerden, jóvenes, que entonces estamos hablando de un computador. Si ustedes miran el cargador de un computador, bueno, eso es una cosa que deben por favor recordar. La potencia eléctrica, ¿cómo se calcula la potencia eléctrica? Voy a colocarla acá en otro color. Voy a colocarla en fucsia, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se calcula como el voltaje por la corriente. O sea, voltios por amperios. Ojo, voltios por amperios. ¿Listo? Si ustedes miran su cargador de computador más tardecito, van a encontrar que obviamente usted conecta, póngale cuidado, el cargador que le saca al computador, más o menos, eso está más o menos en 20 voltios, los cargadores 20 o hasta 20, 24 máximo, no he visto de pronto más, 20 voltios, y dice ahí amperios, y usted mira los amperios y ahí le habla de 1,5 amperios, ahí dice en las especificaciones, y 20 por 1,5 entonces cuando hablamos de 20 por 1,5 son 30, ¿qué? Vatios. 30 vatios. Listo, bueno, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿sí ve cómo contextualizamos? Entonces, un computador, 30 vatios más o menos, ¿sí? Ese es un cálculo, obviamente hay un cálculo mucho más exacto, pues hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? El cargador se calienta, ese calor es pérdida, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, listo. Bueno, ok, entonces continuemos. Entonces vamos aquí, listo. Vamos a la pregunta número 44. Entonces, centrémonos ahora en la pregunta número 44, jóvenes. Pregunta 44. Si las fuerzas se aplican en un mismo sentido, la aceleración que experimenta el bloque es. Listo, entonces miremos rápidamente cuáles son las fuerzas, a ver, vamos a mirarlas acá. A ver, entonces miremos cuáles son las fuerzas. Listo, entonces ahí están. Entonces miremos cuáles son las fuerzas ahí. Si se aplican en el mismo sentido, entonces hay que sumarlas o no. Voy a borrar todo. Entonces, 40 hacia la derecha. Y como 28 también va en el mismo sentido, 40 más 28, ¿cuánto es? 40 más 28 es 68. En otras palabras, si yo sumo esta, pero en el mismo sentido, 40 más 28, o sea que yo tengo una fuerza de ¿cuánto? Tengo una fuerza de 68 newtons. ¿Y cuál es la masa? Y la masa es, obviamente no cambia, la masa son los 6 kilogramos. Entonces, ¿cuál sería la aceleración? Dicen que es la B. Entonces, 68 dividido, a ver, 40 más 28, 68, sí. Y hay que dividirlo entre la masa. Recuerden que aceleración, ojo, si fuerza es igual a masa, ojo, si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces aceleración es igual a fuerza sobre masa. La masa pasa a dividir, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la fuerza? 68 newtons. Listo, 68 newtons. Dividido la masa, que son 6. ¿Cuánto da eso? ¿Está la respuesta? La B me dice. Entonces, la respuesta más cercana, ¿cuál es? La respuesta más cercana es la B, muy bien. ¿Listo? Sin embargo, eso no da exacto, da 11, algo, ¿cierto? Da 11 un tercio. Entonces, la respuesta es, si yo divido 68 entre 6, esto me da 11, 11 por 6, 11 por 6, 66, y me quedan 2 sextos. Me quedan 2 sextos, ¿cierto? 11 por 6, 66, y 66 dividido 6 y da 11. Y esos 2 sextos, si yo lo simplifico, mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3, entonces la respuesta indudablemente es la B. Muy bien. Listo. Gracias, Sofía, Samuel, Tomás, Melanie. Ok, muchas gracias.
Nixon. Ok, listo. Bueno, entonces, ok, hasta acá todo claro. Listo, entonces sigamos avanzando. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ok, listo. Entonces, estas preguntas son preguntas típicas del examen que han sido copiadas de allá o han sido tomadas también de allá. Pero estas preguntas, ¿qué hacen normalmente los que hacemos preguntas o los que hacen preguntas? Lo que hace uno simplemente es la misma pregunta y le coloca otro vestido. ¿Qué significa otro vestido? Que en vez de usar carritos, uno puede usar una pelotica, uno puede utilizar ahí un niño, uno puede usar un perrito que se está deslizando por esa rampa. Uno puede utilizar muchas cosas, pero a la hora de la verdad es la misma pregunta. Listo. Centrémonos en la pregunta número 45. Vamos a agrandar. Listo. Ok. Si lo ven ahí bien, ¿cierto? Pregunta número 45. Entonces, ustedes miren aquí la pregunta número 45. Dice, responda a las preguntas 45 a la 47 de acuerdo a la figura. A ver, analicemos rápidamente la figura. Analicemos rápidamente la figura. Analicémosla. Punto A, punto B y punto ¿qué? Punto A, B y C. Pero en el C, ¿qué aparece? En el C, ¿qué aparece? Aparece un conocimiento nuevo. ¿Cuál? El del resorte. ¿Listo? Entonces recordemos rápidamente qué debemos saber de resortes. A ver, vamos a copiarlo acá en color rojo. ¿Qué debemos saber de resortes? A ver, vamos a copiar. ¿Qué debemos nosotros saber de resortes? Copiémoslo por acá al ladito del resorte. ¿Qué fórmulas se saben de resorte? La fuerza elástica, sí. La fuerza elástica, correcto, Andrés. ¿Qué fórmulas se saben? Hay dos fórmulas fundamentales de resorte. La ley de Hooke, muy bien, eso. Entonces copiémosla. Fuerza es igual a K por X. Recuerden que acá no es solamente venir a resolver problemas, sino también, obviamente, aclarar y explicar teoría concreta, o sea, lo mínimo, pero lo más importante, obviamente. Ustedes recuerden una cosa, que es K en el resorte. Si yo tengo un resorte, ahí él está tranquilito, si lo ven ahí arriba, y le aplico una fuerza con mi mano o le cuelgo un cuerpo, por decir algo, vamos a suponer que ese resorte le cuelgue un cuerpo, y ahora él se estiró. El mismo resorte ahora se estiró, ¿cierto? ¿Cuánto se estiró? Esa es la famosa ¿qué? X. O sea, ¿cuánto se estiró el resorte? ¿Cierto? Y obviamente, F ¿dónde está? ¿La fuerza dónde está? Pues la fuerza está en el peso de quién? En el peso del bloque. O sea que tengo la fuerza, que es esta, y el estiramiento X, que ya sabemos cuál es, en centímetros. ¿Listo? Ok. Y eso es proporcional. ¿Qué significa proporcional? Que si yo, obvio, si yo, pónganle cuidado lo que voy a hacer acá al lado. Si yo tengo una fuerza y la aumento al resorte, o sea, en vez de colocarle un bloque pequeño, le coloco un bloque más grande, es obvio que la distancia X se va a estirar más. Si yo aplico una fuerza pequeña o disminuyo la fuerza, la X también va a disminuir. Y se dice que son cantidades directamente ¿qué? Proporcionales. ¿Y qué significa proporcionales? Que se relacionan mediante una división o multiplicación. Y miren acá dónde está. Miren la fórmula, por favor. Esta fórmula. Ahí están las cantidades directamente proporcionales. Si yo paso esta X a dividir, me queda F sobre X. F sobre X igual a K. ¿Y K es una qué? Constante. Se llama la constante de elasticidad. Y me dice qué tan, ojo, me dicen qué tan difícil es estirar un qué? Un resorte. O sea, qué tan rígido es estirar un resorte. Y ustedes tienen que tener claro si K es grande, ¿será que el resorte es más grueso o más delgadito? Es importante pensar eso. ¿Listo? Entonces, observen lo que estamos haciendo acá. Estamos rápidamente, y la idea es esta en estas 2 horas, ¿cierto? En estas 2 horas,
también aclarar a ustedes dudas, ¿no? No solamente resolver los problemas. Entonces pónganle cuidado. A ver, les hago una pregunta. ¿Quién es más difícil de estirar? Voy a colocarlo acá al lado izquierdo. Un resorte de K igual a 10 o un resorte de K igual a 500. ¿Quién es más rígido? O sea, más grueso, más difícil de estirar. A ver, tómense unos minutos, cojan valores, prueben la fórmula, ¿cuál? La que está ahí, F igual a KX. Tómense un minuto, 2 minuticos y me dicen, colócanle valores para ver en cuál hay que hacer más fuerza para lograr el mismo que estiramiento. Entonces, preguntémonos eso porque esas son preguntas fijas que pueden salir en el ICFES. ¿Listo? Son preguntas fijas que pueden salir en el ICFES. ¿Ok? Listo. Tómense un minuto, 2 minutos máximo ¿para qué? Para responderme. ¿Cuál de los dos resortes, si el K igual a 10 o el de K igual a 500, es más difícil de estirar? En otras palabras, ¿cuál corresponde de pronto a un resortico de un lapicero, de esos resorticos chiquiticos? ¿O cuál corresponde a los amortiguadores, los resortes? ¿Listo? Aquí ya me están escribiendo. Muy bien. Listo. Hagan esa operación, es fundamental. Eso es lo que ustedes van a hacer en la universidad, pero no solamente con física, ustedes van a hacer eso ya con sus carreras, economía, medicina, contabilidad, todo eso. Listo. Entonces, ¿quién quiere participar o me escriben por el chat público, como quieran? Simplemente es evaluar la fórmula, ¿no? F igual a KX. ¿Qué deben hacer en esa fórmula? Colocar la misma X, el mismo estiramiento. ¿Y despejar a quién? Pues a F. Es muy sencillo, en realidad la evaluación es muy sencilla. Ok, Laura. Muy bien. Entonces, el más difícil es K2. Muy bien. Vamos entonces a demostrar eso. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto que lo que me están diciendo, ¿cierto? Vamos a decir, entonces póngale cuidado. Entonces tengo F1, que es del resorte 1. ¿Cuánto es la K del resorte 1? 10. Pero vamos a suponer que se estira 1 centímetro. Entonces 10 por 1, 10. O sea que acá simplemente tengo que aplicar 10 newtons, nomás para estirarlo, ¿cuánto? 1 centímetro. Pero para la fuerza va a ser 500 veces más grande. O no 500 veces más grande. F2 será que lo mismo. El K ya no es, ojo, el K ya no es 10, sino ya ahora es 500. ¿Y 500 por quién? Por 1 centímetro, estamos diciendo que pues 500 es 500 newtons. O sea que en otras palabras, para lograr estirar un resorte 1 centímetro, ¿cierto? Necesito 500 newtons, o sea que es mucho más difícil. O sea, muy bien, correcto. Felicitaciones, listo, muy bien. Ok, entonces ya repasado eso, ya estamos listos, como se dice, ya hemos calentado, como todo deportista, ¿cierto? Ya hemos calentado para poder responder la pregunta número 45. Listo. Voy a borrar el tablero. Ustedes me dicen, ok, listo. Aquí no hay problema. Entonces borremos el tablero. Listo. Cuando el auto se encuentre en nada, podemos afirmar que toda su energía es. La respuesta es muy obvia, ¿o no? Recuerden las dos energías. Energía potencial y energía ¿qué? Cinética. Ok. Muy bien. Entonces la respuesta es la C, energía ¿qué? Potencial gravitatoria. ¿Listo? Bueno, por favor, por el chat público, escríbanme la fórmula de energía potencial. Son tres eléctricas muy sencillas. Energía potencial, por favor. Y por el chat público, por favor, escríbanme la energía cinética. Rápido. A ver. Son
fórmulas obligatorias, obligadas de saberlas. Recuerda que el potencial depende de la gravedad y la altura, y la cinética depende de la velocidad. ¿Listo? La gravedad y la altura, y la cinética depende de la velocidad. Ok. Muy bien, correcto. Sofía, muy bien, energía cinética. Un medio de la masa por la Juan también. ¿Y la potencial qué es? Entonces, muy bien, entonces acá me acaban de dictar la cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya están viendo. Y en la potencial es el peso por la altura. Así de sencillo. El peso. O sea, usted levanta un peso, una altura, y esa multiplicación es la energía que... Muy bien, allá la colocaron, Sofía, me la da de la forma tradicional. Perfecto. Vamos a copiarla de la forma tradicional, como la da, como normalmente se da. De la energía potencial se dice, ¿qué es el peso? Masa por gravedad, ¿sí o no? ¿El peso qué es? El peso es masa por gravedad. O sea, mg por quién entonces? Entonces la energía potencial es mg por h. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, bueno, ok. Entonces sigamos. Entonces sigamos acá. Entonces vamos entonces entonces, listo, la pregunta entonces 45 ya está resuelta. Vamos entonces a la pregunta número 46. El auto se suelta al pasar por B. El auto se suelta. Al pasar por B se ha efectuado un cambio de energía, y este cambio es de energía potencial ¿a qué? A ver, desde A hasta B. ¿Qué cambio de energía qué cambio de energía ha habido? ¿De energía potencial a qué? A la B, muy bien. ¿A energía qué? Cinética. Perfecto. Entonces la respuesta es la B. Claro, toda su altura la convierte en qué? Cuando el auto baja, aquí al bajar, toda su energía potencial la convierte en velocidad. Aquí la velocidad aumentó, ¿cierto? Muy bien. Ok, sigamos. ¿Todo claro? Listo, muy bien. Entonces sigamos rápidamente. Bueno, entonces vamos a la pregunta, después de la pregunta 46, vamos a la pregunta 47. El auto continúa con la velocidad v y choca con el resorte de constante elasticidad K. En el instante de su choque podemos afirmar que A, su velocidad será cero. B, cambio de energía potencial a potencial elástica. C, su energía cinética se transforma en potencial elástica. Y D, la aceleración que experimenta el auto es positiva. A ver, entonces analicemos. Voy a entonces a disminuir para que ustedes vean y puedan ustedes maximizar su pantalla. Voy a borrar entonces las fórmulas. Entonces, el auto continúa con velocidad v y choca con el resorte de constante de elasticidad. Jóvenes, una pregunta. En el trayecto BC, ¿cómo es el movimiento? ¿Acelerado o uniforme? ¿Ustedes qué creen? Antes de dar la respuesta, quiero llegar a la respuesta. Ok, me están diciendo unos que la respuesta es la B, otros me están diciendo que la respuesta es la C, cinética. Ok, pero entonces miremos a ver, aclaremos algo. En el trayecto BC, ¿cómo es el movimiento? ¿Acelerado o con velocidad constante? ¿Creen? En el trayecto horizontal, preguntemos, recuerden que esto es una preguntadera. En este trayecto horizontal, ¿existe alguna fuerza, alguna aceleración? ¿La gravedad actúa horizontalmente? No. La gravedad solamente actúa ¿hacia dónde? En el eje Y.
O sea que ¿cómo es el movimiento en el eje X? Con velocidad, sí, muy bien, Sofía, con velocidad constante, correcto. Lo que pasa es que al bajar el cuerpo en la rampa, ¿qué hizo el cuerpo en la rampa? ¿Ganó qué? Velocidad. Convirtió su energía potencial, o sea, la altura, la convirtió en velocidad. Pero cuando llegó a B, ya no hay más gravedad. La gravedad ya va para abajo, pero ya el cuerpo no sigue bajando. Entonces, esa velocidad acá en el eje X, esa velocidad en X es constante. Listo. Bueno, ok. Vamos a asumir que no hay fricción, o sea, que la rampa, que la superficie, porque aquí no dicen. Entonces, si no dicen, uno asume siempre, ok, muy bien, Sofía. Entonces, uno tiene que asumir algo, y es que si no dicen que hay fricción, si no dicen que hay fricción, pues simplemente no tengo que inventármela, no hay fricción, no la nombra. Entonces dice, entonces volvemos a leer, el auto continúa con una velocidad v y choca, o sea, una velocidad constante v, y choca con el resorte de constante velocidad k en el instante de su choque, podemos afirmar. Entonces, toda su energía cinética se transforma en ¿qué? En potencial ¿qué? Elástica. La A es falsa, ¿por qué? La A es falsa porque, ojo, cuando el cuerpo llega a chocar contra el resorte, en ese instante su velocidad no es cero. Es cuando ya el resorte se ha comprimido. Listo. ¿Qué más? Bueno, entonces, miremos entonces la A estamos diciendo que es falsa. Esta A es falsa. ¿Listo? La B, cambia la energía potencial a potencial elástica. Ojo, miren lo que está diciendo. Puede ser, cambia de energía potencial a potencial elástica, pero ojo, en realidad la potencial se ha transformado primero a cinética y luego sí a qué? A potencial. Listo. Y la D es falsa, la aceleración que experimenta el auto es positiva. Ojo, ¿cuál sería la respuesta en realidad? Si la D, ¿cómo la cambiaríamos para que quedara bien? La aceleración que experimenta el auto, ¿qué le está haciendo el resorte al auto? Lo está ¿qué? Deteniendo. ¿Y detenerlo qué es? Hacer que la aceleración sea positiva o negativa. Cuando uno detiene un auto, ¿qué está haciendo? ¿Acelerando o desacelerando? Cuando uno detiene un auto, cuando uno frena en un auto, ¿sí? Cuando uno frena en un auto, la frenada es disminuir la velocidad o no, o sea, desacelerar. O sea que, en otras palabras, cuando este auto pega en el resorte y empieza a comprimirlo, empieza a aplastarlo, el resorte le hace una fuerza en contra, desacelerándolo, hasta que él pierde toda su velocidad. Listo, muy bien. Entonces la respuesta es la C. Muy bien. Ok, gracias. Gracias a todos los que están participando. Muy bien. Listo. Continuemos entonces con la pregunta. ¿Tienen alguna duda? Recuerden, jóvenes, que los que están de espectadores pueden consultar la clase más tardecito. Bueno, o mañana, ¿cierto? Mientras se renderice, todo eso se demora un poquito en estar a la vista. Bueno, voy a borrar entonces y vamos entonces a mirar la pregunta número 48 de la 51. Vamos a todas. Y así rinde bastante. Listo. Un bloque de 5 kilogramos de masa, 5 kilogramos, debido a la aplicación de una fuerza horizontal de 40 newtons. Ahí la ven. Entonces, ahí estamos viendo entonces la fuerza. ¿Esto qué es? Fuerza. Esto es fuerza. ¿Y esto qué es? Masa. Ok. Listo. Entonces dice, como se muestra en la figura, pregunta número 48, rápidamente, pregunta 48, jóvenes. La aceleración que experimenta el bloque aplicando la segunda ley de Newton es una cosa muy fácil de resolver, ¿o no? Entonces, ¿cuál es la aceleración que experimenta el bloque aplicando la segunda ley de Newton? No hay más, bueno, en realidad, bueno, a ver, yo hago una pregunta, es la A, muy bien. Ok, 40 Newton dividido ¿qué? Recuerda que fuerza es igual, lo mismo, a masa. Sí, se vuelve uno muy cansón diciendo lo mismo, pero bueno, así es. O sea que la aceleración, la masa pasa a dividir y queda fuerza sobre masa. Y como en nuestro programa todo está fríamente calculado, la fuerza ¿cuánto es? 40 newton hacia la derecha, dividido la masa, 5 kilogramos, y eso da 8. Muy bien. Ok, Sofía, muy bien. Listo. Entonces la respuesta es si el IFE le preguntara a usted cuántas fuerzas actúan sobre ese bloque, según la situación del problema, ¿usted qué respondería? ¿Cuántas fuerzas en total? Si me están participando, por favor.
Bueno, y los que no también van en su mente, se van contestando. ¿Cuántas fuerzas? Muy bien. Sí, la A. Pero entonces pregunto, si el IFE preguntara, bueno, en esa situación que está ahí, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? 3, muy bien, correcto. El peso, muy bien, gracias. La normal, muy bien por contestarme. Peso, la normal. Listo. Y la fuerza que va hacia la derecha, perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos entonces a borrar el tablero. Vamos a la pregunta número 49. El trabajo, listo. En el cerebro, trabajo, ¿fuerza por quién? Entonces, de una vez en mi cerebro aparece que para hacer trabajo hay que aplicar una fuerza, pero hay que mover el cuerpo. Si no lo muevo, no hay trabajo. Listo. ¿Qué fuerza dije? ¿Qué fuerza hay? 8. ¿Y qué distancia? Lo mismo de nuevo. 8, ¿por qué? Muy bien, entonces la respuesta es, entonces hay una fuerza, no, mentira, no es 8. Qué pena, la fuerza es 40. Sí, señor, 40 la fuerza. ¿Y la distancia cuánto es? 4 metros. Y 40 por 4 es la D, muy bien. Muchas gracias, felicitaciones. Listo, Andrés, correcto. Como no hay fricción, no hay que tener en cuenta nada. ¿Listo? Juan, correcto, muy bien. Exacto, Andrés, le estás contestando a Juan. Claro, ¿cuándo se aplica la fuerza que va a la izquierda? Recuerda que la fuerza que va a la izquierda es cuando se dice que aquí hay fricción. ¿Sí? Entonces, aquí cuando hay esto, cuando hay rugosidades, entonces cuando se mueve el cuerpo a la derecha, surge una fuerza a no dejarlo mover, que es la fricción, ¿no? Y que obviamente empieza a dañar la superficie, empieza a romperla, a rasparla, digámoslo así, la fuerza de rozamiento. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la fuerza de rozamiento a qué es igual? De nada, Juan, y gracias a que ustedes mismos están contestando, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿a qué es igual la fuerza? Ya que estamos hablando de fuerza de rozamiento, de una repasemos, jóvenes. Primer semestre de universidad, fuerza de rozamiento en la mayoría de las carreras, si no en casi todas. Fuerza de rozamiento. ¿De qué depende el rozamiento? Por favor, ¿me recuerdan la fórmula? Para que dos cuerpos rocen, ¿qué tiene que haber entre ellos? ¿Qué tiene que existir entre ellos? Una condición, ¿cuál? Muy sencilla. Pues que los cuerpos se toquen, ¿cierto? Y es sorprendente, sí, es verdad. O sea, dos cuerpos si no se tocan no se van a rozar. ¿Listo? Entonces, si no se tocan, no hay rozamiento. Si se tocan, y ese tocamiento, esa fuerza de tocarse, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la fuerza que me dice cuando los cuerpos están tocando con una fuerza muy grande? A ver. Muy bien, Laura me dice el mu por la normal. Eso. Muy bien. Esa es la fórmula de la fuerza de rozamiento. Lo que yo estoy haciendo acá con estos ejemplos no es para perder tiempo ni para burlarme de nadie, sino que estoy diciendo que hay que colocarle lógica de dónde salen las fórmulas. Entonces estoy diciendo que la fuerza de rozamiento depende de qué tanto se tocan dos cuerpos. Y ustedes deben tener claridad en esto. Y ya de una. A ver, póngale cuidado a este ejemplo. Aquí hay una persona que se recuesta a la pared y le aplica una fuerza, una acción. ¿Y qué hace la pared? Como hay un contacto muy fuerte acá, la pared reacciona con la fuerza en sentido ¿qué? Contrario y de igual que magnitud, que normalmente se le llama la ¿qué? La normal. Entonces, cuando yo quiero saber qué tan pegados están dos cuerpos, el contacto entre dos cuerpos, el contacto entre dos cuerpos lo mide la normal. Si usted coge tu mano y la pones contra la pared y la aprisionas duro, y entre más le hagas duro a la pared, ¿cierto? Estás aumentando el contacto. Y el contacto es sinónimo, ojo, entonces en su mente, así sin tanto misterio, el contacto lo mide la normal. La normal me dice qué tan pegados están dos superficies. ¿Listo? Ok. Listo, muy bien, gracias. Gracias, Laura, muy bien. Mu por la normal. Ustedes recuerden que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Listo, vamos entonces al problema. Listo, entonces ya tenemos aquí claro eso. Ya, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a toda. Ok, problema número 50. Listo, el diagrama de fuerzas que ilustra la figura es. Ya tenemos ahí cuál es el diagrama de fuerzas del anterior problema. Si no hay fricción, ¿cuál sería el diagrama de fuerzas? La respuesta es muy obvia, ¿no? Pues la A. Ya, lo que yo pregunté, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ese bloque? 3.
el peso, la normal, estas dos fuerzas se anulan. Entonces, exacto, muy bien. Esto es falso. Falso porque este cuerpo estaría ¿qué? Cayendo. Falso porque este cuerpo entonces no está aquí en el planeta Tierra, está quién sabe dónde, ¿no? Por allá viajando en línea recta, perdido en el universo. Listo, muy bien. Ok, listo. Vamos entonces a la pregunta 51, por favor. Pregunta 51. Listo. La potencia empleada en el movimiento del bloque en el tiempo es igual a potencia, ya recordemos potencia que es igual a trabajo en la unidad de ¿qué? De tiempo. Listo. Ok, listo. ¿Cuál era el trabajo? A ver si ustedes se acuerdan. La C, me dicen que es la C. ¿Cuál era el trabajo en la anterior diapositiva? ¿Cuál era el trabajo? Habíamos dicho que era ¿cuánto? 160 ¿qué? Julios, ¿cierto? 160 julios dividido ¿qué? Entonces son 160 julios, ¿cierto? Y la potencia hay que dividirla en el ¿qué? La energía hay que dividirla en el tiempo. O sea que en otras palabras, la respuesta correctamente es, muy bien, la C. Perfecto. Entonces la respuesta es la C. 160 julios dividido 10 segundos, que dice el problema. Recuerden, no hay que perder de vista nuestro programa favorito, es 16 vatios. Listo, sin ningún misterio. Listo, muy bien. Ok. Recuerden que yo estoy mirando acá el chat público. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto. Listo. Bueno, voy entonces a borrar y voy a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a toda. Conteste las preguntas 52. Bueno, esto se pone bueno. Qué bueno. O sea, ya vemos aquí ya cositas más bonitas, más interesantes. Conteste la pregunta 52 a la 55, el problema clásico de los ascensores, cuando suben y cuando bajan. Si una persona cuyo peso normal, ojo, cuyo peso, ¿qué significa un peso normal? Preguntémonos, ¿qué es un peso normal? ¿Y qué es un peso anormal? Porque si hay peso normal, también debe haber peso que anormal. ¿Listo? ¿Qué es un peso normal y un peso anormal? ¿Quién me da una explicación? Si yo me subo a una báscula para medir mi peso, o un aparatico digital, lo que sea, para medir mi peso, y yo me pongo a saltar encima de ese aparatico, ¿será que la medida del peso es correcta? No, tengo que quedarme como quieto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy en un ascensor, hay un problema, es que cuando el ascensor empieza a subir, por la ley de la inercia, mi cuerpo coge hacia dónde? En contra, ¿cierto? En contra. ¿Y qué hago yo? Más fuerza si la báscula o si el aparato para medir mi peso está en el ascensor y yo estoy subido encima de ese aparato. ¿Qué pasa? ¿Qué percibe el aparato? Que mis pies lo están presionando más. Y si lo están presionando más, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a su peso? Aumenta, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a la pregunta. Voy a disminuir la pantalla. Ok. Entonces la pregunta dice, cuando el ascensor está detenido, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor es, pues, igual a su qué. Entonces la respuesta es la, obviamente. Entonces la respuesta, ojo, estamos preguntando, la pregunta 52, ¿no? Cuando el ascensor está detenido, ¿qué significa detenido? Que no está ni subiendo ni bajando, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la persona? Pues haciéndole el peso aquí en la báscula. Entonces cuando está detenido, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor es, pues, su propio qué. Peso. O sea que la pregunta 52, la respuesta, Miguel, muy bien, es la A. ¿Por qué la B no? La del peso más la del piso. Ojo, es la fuerza sobre el piso, no la fuerza del piso sobre el otro piso. En otras palabras, ojo, mira, la pregunta es muy clara. La fuerza que hace la persona al piso. Y la fuerza que hace ella es su propio ¿qué? Peso. Listo. Y la C, solamente la fuerza del piso. Miren la pregunta. La fuerza que la persona ejerce sobre el piso. Dice que solamente la fuerza del piso. ¿Cómo así?
¿Cuál fuerza del piso? Bueno, la fuerza del piso es la fuerza normal. Ojo, la fuerza del piso es la fuerza que hace, ojo, pintémoslo acá. Voy a pintarlo acá. Permítame explicarlo un poquito rápido. Si esto es el piso y aquí está la persona, yo identifico dos fuerzas. La fuerza que hace la persona al piso, vamos a ponerla acá así. Si ve que la colita del detector la coloqué dentro del piso, ese rectángulo en negro es el piso. Pero a su vez, ese piso no se deja aplastar y él a su vez hace una fuerza en sentido ¿qué? Contrario. ¿A dónde se la hace? En los pies del Señor, hacia arriba. Estas dos fuercitas normales ya no están en el piso, son las fuerzas que hace el piso sobre el Señor para no dejarlo que caer. ¿Listo? Entonces la pregunta C es, la respuesta C de la 52, pregunta 52 es falsa. Miremos la de su peso menos la reacción del piso. La de su peso menos la reacción del piso. No, señor. Ojo, ahí la pregunta es muy clara. Recuerden las dos preguntas al texto. ¿Qué es lo que la pregunta quiere que yo haga? ¿Qué es lo que me preguntan en realidad? La fuerza que hace la persona al piso. Entonces yo no tengo que sumar nada. Simplemente la persona que le está haciendo, pues le está pisando el piso. Y si lo está pisando, pues es una fuerza hacia dónde? Hacia abajo. Ahí no está diciendo cuál es la fuerza total sobre la persona. Si preguntaran la fuerza total sobre la persona, sí sería el peso menos la normal. O sea, sería el peso que va para abajo menos la normal que iría ¿qué? Hacia arriba. Y esa resta debe dar ¿cuánto? 0. Si el ascensor está ¿qué? Quieto, ¿listo? Bueno, ¿quedó claro todo esto? Entonces vamos a la pregunta. Voy entonces, de la respuesta a la 52 es la A. Vamos a la pregunta 53. Cuando asciende con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor es. Listo, tómense que 2 minuticos para que me dé una respuesta correcta. Piénsenla muy bien, piensen muy bien la respuesta. Piensen muy bien la respuesta y felicito a los que están participando. Y bueno, también a los que no, pues tienen apagado su micrófono, no pueden participar, pero sí pueden participar por el chat público, ¿no? De vez en cuando. Listo. Bueno, entonces estamos en la pregunta 53. Ahí la están viendo, por favor. La pregunta 53. Ok, muy bien, ya están escribiendo, muy bien. Dicen que la respuesta es la A. ¿Están los demás de acuerdo? A ver. Recuerden, jóvenes, que si ustedes quieren, puede alguien hacer interlocución conmigo, siempre y cuando obviamente en su casa el ruido de fondo no exista, o sea, que esté por ahí en su cuarto, no sé, privado, digámoslo así. Puede hacer diálogo conmigo y podemos y llegar a las respuestas dialogando con el método de la mayéutica de Sócrates, ¿no? A través de preguntas yo voy llegando, acercándome a la verdad. ¿Listo? Bueno, miremoslo. Vamos a leer entonces el problema número 53 y no hay que olvidar las dos preguntas del texto. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? Y también, o sea, ¿qué es lo que en realidad pregunta el autor? A qué se refiere el autor
¿cierto? Y dos, ¿qué es qué información me dan? Entonces, cuando asciende con una aceleración constante de 2, obviamente asciende, entonces ya, un dato. Y si asciende, ¿qué pasa con este señor? ¿Cierto? Presiona con mayor fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo el ascensor, ¿cierto? Entonces, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor es, listo. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay? Adivinen. Cuando el ascensor está acelerado hacia arriba, ¿quién está acelerado también? Pues lo que está dentro del ascensor, y el señor está dentro del ascensor, ¿o no? O sea que este señor, ¿qué fuerza sufre? Pues la fuerza que le está haciendo el ascensor, ¿cierto? ¿Sí? Y esa fuerza él la transmite como reacción hacia dónde. Entonces voy a borrar. Entonces pónganle cuidado. Está el peso del señor, el peso, vamos a llamarlo P, peso, ¿cierto? Listo. Y cuando el ascensor sube haciendo una fuerza hacia arriba, por reacción, yo hago una fuerza, la misma fuerza por acción y reacción hacia abajo, F. Pero recuerden que esa F, ¿quién es? Ma. Esto es ma. Conclusión, ¿la respuesta cuál es? Muy bien, perfecto, correcto, muy bien. ¿Por qué no puede ser la C? Recuerden que dijimos que cuando el ascensor sube, yo hago más presión a la pesa, al mecanismo que pesa, y va a aumentar ese peso. Y no puede ser la misma del peso de la persona, eso es falso. Cuando yo me peso en movimiento, los pesos van a variar. Listo, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Ana Álvarez, Isabela, Miguel, Sofía, Melanie, Juliana, Samuel, Miguel, Lady. Muchas gracias. Listo. Bueno, todo claro. Bueno, entonces vamos entonces a pasar, ok, a la siguiente diapositiva. Listo, rápidamente. Bueno, entonces vamos a agrandar. Listo. Dice, cuando el ascensor desciende con una aceleración de... Ahora ya no está subiendo, ¿está qué? Entonces vamos a la pregunta número 54. Cuando el ascensor desciende con una aceleración de 2, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor es ¿qué? Pues lo contrario. ¿Cuál será antes la respuesta? La B, muy bien. Ah, no, la B no. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Entonces, cuando el ascensor desciende, ¿cierto? Cuando el ascensor desciende, la fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor entonces será su peso, muy bien, menos. Aquí ya no es, muy bien, ya no es menos, no es más, sino menos. Aquí la persona pierde peso. ¿Cierto? Ojo, y si el ascensor va en caída libre, pregunto yo, vamos a suponer que, ojalá que no nos pase a más a nosotros, se rompió el cable del ascensor y entonces el ascensor empezó a caer y ya sucedió aquí en Colombia accidentes así, ustedes lo han visto por televisión. Bueno, nombro el programa porque, bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto pesa uno en un ascensor que va en caída libre? Dentro de un ascensor. ¿Cuánto? Obviamente que pesa menos, ¿no? Entonces, uno ya con los deditos de los pies ya no le hace fuerza a la báscula. Entonces, ¿cuánto pesa? Si el ascensor va a caer en caída libre, obviamente no pesa. Pues, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo tú la báscula y la persona van cayendo al mismo tiempo? Si van cayendo al mismo tiempo, no hay forma de que tú le hagas fuerza a la báscula. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la respuesta, si el ascensor va cayendo en caída libre, ¿listo? La respuesta sería, ¿cuánto pesas? 0. Así tengas una masa, así tengas una masa tú en caída libre, ¿cierto? El mecanismo, estamos hablando de un mecanismo que, ojo, hay que tener cuidado con eso. Cuando un cuerpo cae, él pesa lo mismo siempre, obviamente. Peso igual a masa por gravedad. Pero ojo, estamos hablando de ese peso si yo tuviera un mecanismo ahí pegado al cuerpo, pero como ambos mecanismos en el ascensor van cayendo al mismo tiempo, recuerden que todo es relativo, depende de donde yo lo esté observando. ¿Listo? Si yo lo estoy observando desde la Tierra, el cuerpo que va cayendo pesa masa por gravedad. Pero si yo voy montado en el ascensor y miro
la báscula y vamos cayendo al mismo tiempo, la báscula no va a marcar nada. O sea que es 0. Muy bien, entonces la respuesta correcta es P menos MA. Muy bien, Isabela. Perfecto, muy bien a todos. Sí, muy bien. Entonces, la respuesta, no, Miguel, en el problema número 54 la respuesta es P menos A. Recuerda una cosa, que en el anterior problema, cuando el ascensor subía, yo me iba hacia atrás, hacia abajo, y presionaba más. Entonces era P más MA. Pero acá sucede lo contrario, el ascensor va hacia abajo, yo por inercia voy hacia arriba, no es que yo, sino que la ley de la inercia se cumple. ¿Y qué pasa? Mi peso va a disminuir P menos MA. ¿Listo? Bueno, ok, listo. Ah, bueno, muy bien, ya el problema, pregunta 55, gracias, sí. Sí, no, me demoro de pronto mucho, pero no, a veces pienso yo que es necesario aclarar cositas. La fuerza que la persona ejerce sobre el piso del ascensor en el momento que el ascensor cae con una aceleración de hecho, ¿es cuál? ¿La dijimos? De la 55 la respuesta ya la di. ¿Cuál es? Ah, no, listo. No, claro. Listo, no. Estaba resolviendo era la pregunta número 55. No. Bueno, y yo leí mal. Listo, Miguel. Si yo estaba leyendo mal tu respuesta. Ponle cuidado. Cuando coloquen las respuestas, colóquenle primero el número. Porque yo puedo decir, usted me coloca, por ejemplo, la A. Y yo digo, esa es la respuesta de la 55. Y resulta que no, que tú me estás dando la respuesta de la 54. Entonces te digo, no es correcto. No, ahí nos confundimos mutuamente. Bueno, listo. Entonces la respuesta de la 55 es la B. Yo ya la expliqué por qué. Cuando los dos cuerpos, tanto la pesa como la persona van cayendo, no se ejercen ninguna fuerza porque ambos van cayendo al mismo tiempo. Listo. Vamos a la pregunta 56 a la 58. Listo. Vamos a leerla entonces rápidamente. Ok, listo. Entonces leámosla. Listo. Dice, ¿qué vemos qué vemos en la pregunta, qué vemos en la pregunta 56 a la 58? Hay un cuerpo de arribita, hay una altura de ¿cuánto? Hay una altura de 10 metros, hay una masa de 5 kilogramos, que está a una altura de 10 metros, hay una gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y las fórmulas de energía potencial y energía cinética que ya las sabemos. Dice Robert Mayer, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Listo? La energía no se crea ni se destruye, solamente se ¿qué? Transforma. Yo también diría otra cosa. La energía no se crea ni se destruye, también se distribuye. Es importante tener también claro eso. Si yo tengo 100 julios y hay un evento, un experimento, al inicio yo tengo 100 julios y yo lo monto o lo pongo a disposición del experimento, al final, al sumar todo lo que pasó en el experimento, tiene que volver a sumarme los mismos 100 julios. ¿Cómo así? Claro, si yo tengo esos 100 julios, una parte se pierde en calor, otra parte se pierde en energía, se distribuye en energía potencial, otra parte la toma un cuerpo, otra parte la toma otro, pero al juntar todo ese rompecabezas tiene que darme exactamente lo mismo que yo tenía al inicio. Bueno, listo. Entonces dice Robert Mayer, el movimiento y la masa nos definen la energía cinética y la masa y la posición nos definen la energía potencial gravitacional. Una masa de 2 kilogramos se lleva hasta una altura de 10 metros. Bueno, eso no es nada nuevo, ya lo sabíamos. Listo. Entonces empecemos a resolver rápidamente, a ver, a la velocidad de la luz. La energía potencial gravitacional que posee este cuerpo en el punto A es. ¿Cómo es esa energía en el punto A? A ver. ¿A es la máxima altura o no? ¿Cierto? Entonces mayor que la energía ¿qué? Cinética, obvio. Entonces, es una pregunta demasiado sencilla, muy demasiado fácil. Obvio, arriba pues tiene energía potencial, abajo, ¿cierto? Tiene energía cinética igual a qué? A máxima, ¿no? Abajo, cuando el cuerpo cae, su energía cinética será máxima, abajo, o sea, la velocidad será máxima. Bueno, listo. Pregunta 57. La energía potencial gravitacional que posee la partícula en el punto A es. Entonces calculemos esa energía potencial rápidamente. Recordemos los datos. Vamos a calcular la energía potencial, ¿dónde? Acá en A. Masa por gravedad, ¿por qué? Energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Cuál es la masa? 5 kilogramos, ahí está. ¿Cuál es la gravedad? 9,8. ¿Y cuál es la altura? 10 metros.
9,8 por 10, 98. 98 por 5, ¿cuánto es? 98 por 5, ya, entonces 98 por 5 está acá, ¿cierto? Ok, entonces 98 por 5, la respuesta es la D. Muy bien, ok, listo. Entonces 490, ¿qué? Julios, ¿listo? Ok. Eso sería como un almuerzo, así como ¿qué? Muy completo. Si yo 490 julios, ¿no? Pasándolo a calorías. Bueno, pasemos entonces rápidamente a la pregunta 58. La energía gravitacional de A se transforma en cinética en B, por lo cual su velocidad de caída en B es. Ojo, la pregunta acá es ¿cuánto es la velocidad? Perdón. La pregunta acá es ¿cuánto es la velocidad? ¿En dónde? En B. ¿Listo? Miremos arriba entonces cómo es la cuestión. Miremos arriba, acá. Tengo que relacionar ¿qué? Jóvenes. Voy a cambiar de color para que vean. Tengo que relacionar el punto A con el punto B y me preguntan acá cuánto es la velocidad. Entonces tengo que hacer lo que dice Robert Mayer y igualar ¿qué? EP con quién? Con S. Muy bien. Ok, perfecto. Aquí me están dando ya la respuesta. Entonces tengo que igualar. Obvio, toda la energía potencial es igualitica o se transforma en energía cinética en B. O sea que ¿cómo quedaría? Quedaría entonces un medio. Hagámoslo mejor aquí abajo. Una vez. Listo. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado debe ser igual, se transforma la energía potencial a mgh, o sea, la energía abajo es igual a la energía arriba, solamente que se transforma. Después vemos la B, ¿qué le pasa a las masas? Se cancelan. ¿Y qué le pasa a el 2 que está dividiendo? Pasa a que, muy bien, a multiplicar. Y me queda B al cuadrado igual a 2GH. ¿Cómo yo quito ese cuadrado? Sacando raíz cuadrada. Entonces, ¿la respuesta cuál es? O sea, que la respuesta es la raíz cuadrada de 2GH. Entonces, muy bien, la respuesta es la B. Listo. Esa fórmula es una fórmula muy utilizada en física. Es muy utilizada, ¿listo? Entonces, esa fórmula... Una pregunta. Listo, perfecto. Listo. Entonces, si vieron lo que hicimos, ustedes recuerden, jóvenes, que en los problemas de energía, a ver, recapitulemos. En los problemas de energía, recuerden que en los problemas de energía, cuando un cuerpo va de un lado a otro, yo lo único que hago es mirar cómo es la energía al inicio y cómo es la energía al final. ¿Y qué hago con esas energías? Las igualo. Ojo, ¿qué pasaría si aquí en el trayecto hay pérdidas? Entonces yo tengo que pensar con lógica, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí arriba habían 100 julios. Y acá abajo el cuerpo llegó no con 100, vamos a suponer que llegó con 70. ¿Y por qué llegó con 70? Porque el aire que hizo de pronto lo frenó y le quitó energía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo plantearía yo eso? A ver, vamos a suponer que, bueno, este es el punto A y este es el punto ¿qué? B. Entonces, ¿cómo plantearíamos la relación de energías? Pongámosle lógica. La energía en A es igual a la energía en B, pero hay que colocar la energía que se robó el aire. ¿Qué le coloco, más o menos? Pongámosle lógica. Que sería la energía de fricción, por el trabajo de las fuerzas de rozamiento que hablan. ¿Qué le colocaría acá a este lado de la fórmula? Un más o menos para colocar la energía del aire. A ver, aquí es la energía que el aire se roba, o bueno, que le quita al cuerpo, no digamos que se roba. ¿Qué colocaría? ¿Más o menos? Pónganle cuidado. ¿Quién es mayor? ¿E sub A? ¿Quién es mayor? ¿E sub A o E sub B? ¿Quién es mayor? Miren,
E sub A es esto y E sub B es esto. ¿Quién es mayor, E sub A o E sub B? E sub A, ¿sí o no? Como E sub A es mayor, ¿cómo hago yo para un mayor igualarlo a algo que es menor? ¿Le sumo o le resto? Si E sub B es menor, vale 70, debo sumar, ojo, debo sumar. Esos 70 tengo que sumar lo que cogió el aire, que son 30, ¿o no? Para que me dé ¿cuánto? 100. Es importante, jóvenes, también que ustedes piensen la física de esta manera. No siempre, o sea, uno no tiene que tener ahí el libro del texto de física ahí al lado para uno poder hacer las cosas bien, ¿cierto? Los teoremas de física son teoremas amarrados a la lógica de cualquier persona. Así de sencillo. Y así funciona todo. Usted puede coger un libro en cualquier idioma, inglés, español, japonés, lo que sea, desde que usted lo entienda y lo resuelva y tenga respuestas, el libro, le aseguro que las respuestas dan bien. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sigamos. Ok, entonces voy a borrar acá. Y voy entonces a... Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la pregunta. Entonces pasemos aquí a la pregunta rápidamente. La pregunta 59 a la 61. Ojo, ya entramos en un capítulo. ¿El capítulo de quién? Y Arquímedes, a ver, por favor, escríbeme por el chat público. ¿Qué conceptos hay en el capítulo de Arquímedes? El principio de Arquímedes. ¿Qué conceptos? A ver. ¿Qué conceptos hay en el capítulo de Arquímedes? Fluido, líquidos, gases, presión, fuerza de empuje, fuerza hidrostática. Correcto, muy bien. Recuerden que en el capítulo de Arquímedes está la hidrostática. Leamos el principio de Arquímedes. Miren lo que dice Arquímedes. Aquí está, aquí ustedes están viendo el principio de Arquímedes. Entonces vamos a mirar el principio de Arquímedes. Este es el principio de Arquímedes. Leámoslo. Dice, todo cuerpo sumergido. Entonces el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un líquido desaloja un volumen de líquido igual a su propio volumen, pero también el cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desalojado. Listo. Miremos a ver si en realidad entendimos ese principio. A ver, si yo tengo un barco, vamos a suponer que yo tengo un barco. Vamos a suponer que esto así es obviamente que un barquito. Bueno, y las cositas arriba, pues ya ustedes se la imaginarán. Y ese barquito se sumerge ¿en qué? En agua. Obviamente. Vamos a suponer que aquí está el agua, ¿cierto? Aquí está el mar. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que cuántas personas puede sostener ese barco, más el peso obviamente del barco. A ver, ¿qué es lo que dice Arquímedes? Dice lo siguiente, que lo que está encima del barco, los pesos que puede soportar el barco, ¿cierto? Esos pesos dependen de cuánta agua fue capaz de desplazar. En otras palabras, si yo sé el volumen del barco, ¿cierto? Y ese volumen del barco lo transfiero a volumen de agua. Con ese volumen de agua, yo hallo la masa de esa agua y con esa masa yo sé cuánto peso es capaz de sostener esa embarcación. Así de sencillo. Vamos a suponer que ese barco, por decir algo, su volumen vamos a suponer que su volumen sea 1000 o 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ese 1.000.000 de centímetros cúbicos se conoce como una tonelada de agua, ¿cierto? Y entonces yo voy y miro y digo, bueno, entonces, o sea que esa embarcación es capaz ¿de qué?
¿Sostener qué? Una tonelada de qué? De peso. Listo. Bueno, entonces miremos las preguntas. Por favor, entonces miren por favor las preguntas, ahí están. Maximicen. Ok, entonces comencemos con la pregunta número ¿qué? La pregunta número 159. Entonces vamos a la pregunta número 159, por favor. 159, la pregunta 59. Yo no sé dónde saqué 159. 59. Listo. Un cuerpo se pesa en el aire y luego se pesa sumergido en un líquido. 59. Si el peso del cuerpo en el aire es 400 gramos, fuerza. Ojo, acuérdense que ese F, para todos los que están en la clase, ese F significa fuerza. Porque los físicos, en física, hay una rigurosidad en que no es lo mismo masa que peso. Hay que tener cuidado con eso. Cuando yo hablo de kilogramos, me refiero a masa, o sea, cantidad de átomos, cantidad de materia, cantidad de átomos, esa es la masa. Y cuando yo hablo de peso, me refiero a la fuerza. Recuerden que un cuerpo tiene la misma masa en cualquier parte del universo, en la Luna, en Júpiter, en cualquier lado, el mismo cuerpo tiene los mismos átomos, o sea, la misma masa, más no pesa igual. En la Luna pesa 6 veces, ¿qué? 6 veces menos. En otro planeta pues, puede pesar más o puede pesar, ¿qué? Menos. Entonces, por eso los físicos le colocan esa F. Y el peso del cuerpo en el aire es 400 gramos fuerza y sumergido en el agua es 350 gramos fuerza, se puede decir que el volumen del cuerpo es, ¿listo? Entonces, ok, entonces toca pasar ese volumen ¿a qué? A centímetros, ¿qué? Cúbicos. A ver, por favor, entonces, hagamos la operación. Dicen que la 59 es la C. A ver, ¿cómo harían entonces ustedes la operación? Voy a agrandar entonces la pantalla. ¿La vieron? Bueno, y vamos a mirar a ver cómo es que calculamos, cómo es que decimos que la respuesta es la C. Vamos a ver cómo decimos que la respuesta sea la que. Vamos a ver. El agua, miremos, a ver, miremos el agua. 1 gramo, recordemos, 1 gramo de agua, ¿qué volumen tiene? De agua pura. 1 gramo de agua, ¿qué volumen tiene? ¿Cuál es la densidad del agua? Es sencilla. La densidad del agua es 1, ¿no? Muy bien, Sofía. La densidad del H2O, 1 gramo sobre centímetro, ¿qué? Cúbico. Entonces, o sea que en otras palabras, 1 gramo ocupa ¿qué? 1 gramo ocupa 1 centímetro. 1 gramo ocupa 1 centímetro cúbico, mírenlo, ahí está. O sea que en otras palabras, ¿cuánto peso perdió el cuerpo? Perdió 50 gramos. O sea que entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos son? ¿50 qué? Centímetros ¿qué? Cúbicos, muy bien. Ok, Miguel, muchas gracias, perfecto. Laura, Sofía, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, listo, sigamos. ¿Alguna pregunta para todos? Recuerden, jóvenes, ese dato. Recuerden que normalmente los problemas de hidrostática se trabajan o con mercurio, que es el único metal líquido, o con agua. Recuerden que la densidad del mercurio, recuerda una cosa, la densidad del mercurio, que tanto contamina a nosotros el mercurio, la densidad del mercurio, que es el famoso Hg, que es el signo químico del mercurio, que tanto contamina los ríos aquí en Colombia, bueno, en el mundo, es 13,6 gramos por centímetro cúbico. En otras palabras, 1 centímetro cúbico de mercurio pesa 13 veces, 13,6 veces, 1 centímetro cúbico de ¿qué? De agua. Listo. Ok, sigamos. Problema número 60. Miremoslo ahí entonces, ya que estamos aquí abajo, aquí, problema número 60. Suponga que el peso del cuerpo en el aire es 500 gramos de fuerza y su volumen es de 100 centímetros cúbicos. Si se sumerge en agua, su peso sería. Ok. Entonces,
¿Cuál sería la respuesta? Es inmediata, pero bueno, pónganle lógica, a ver, lo que explicamos. ¿Cuál sería la respuesta? De la 60, por favor, colóquenme ahí al frente. Me dicen que la B. Ah, muy bien. Pónganle cuidado a la lógica. Ok. ¿En el aire cuánto pesa? 500, ¿cierto? Y su volumen es de 100, ¿qué? Centímetros cúbicos. Cuando yo sumerjo esos 100 centímetros cúbicos en el agua, el que va a perder 100 gramos o no, porque 100 centímetros cúbicos de agua son 100 gramos de agua. Y ese es el peso que él pierde. Si tiene 500 y él pierde 100 gramos, pues obviamente lo que él va a terminar pesando va a ser ¿cuánto? 400 gramos, ¿qué? Fuerza. ¿Sí ven cómo se hace? Juliana, muy bien. Ana, amiga, muy bien. Ok, perfecto. ¿Sí entendieron la lógica? Ustedes recuerden, jóvenes, que el principio de Arquímedes, bueno, el principio de Arquímedes se dice, los libros lo enuncian de muchas maneras. Bueno, y Arquímedes lo enunció obviamente de una manera, obviamente, muy particular, pero sencillamente, el principio de Arquímedes dice que si yo sumerjo un cuerpo dentro de un fluido, la fuerza que yo experimento en sentido contrario, ¿cierto? Es exactamente igual a la cantidad, a la masa que yo acabo de desplazar, sea mercurio, sea agua, sea lo que sea. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a la pregunta número 61. Ok, yo estoy mirando acá el chat público para que ustedes me digan qué pregunta número qué. 61. Listo. Vamos a la pregunta número 60. ¿Qué hice yo? Me equivoqué acá. Listo. Volvemos a la pregunta 61. Si se sumerge en alcohol cuya densidad es de 0,87 gramos por centímetro cúbico, su peso será. Ok. O sea que ya ese mismo cuerpo que había perdido 100 gramos, ya no pierde 100 gramos. ¿Cuánto pierde? Por favor, dígame cuánto pierde si el alcohol es 0,87 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto perderá? ¿Cuánto perderá de peso? A ver. ¿Qué dice esa densidad? Que por cada centímetro cúbico de alcohol, ¿cuánto pierde en gramos? No pierde un gramo, pierde cuánto. Ahí dice muy claro. Entonces, agrandemos esto. Acá. Listo. Ciencia. Entonces, pónganle cuidado. Acá me está diciendo que por cada centímetro cúbico solamente pierde un centímetro cúbico de 0,87 gramos. Si son 100 centímetros cúbicos, si yo multiplico 100 por 0,87 por esto, ¿cuánto me da? 87 gramos. O sea que el cuerpo ahora no pierde 100 gramos, ya no pierde 100 como en el agua, ahora pierde menos. ¿Cuánto pierde? 87 gramos. ¿Y 500 menos 87 cuánto es? 400 qué? 500 menos 87 ¿cuánto es? ¿Okay? ¿Será que es 422? ¿Ustedes qué creen? 423, muy bien. ¿Seguro? 500 gramos que pesa el cuerpo en el aire y le quito 87 gramos, da 422 menos 87 gramos, porque eso es lo que pierde de peso, ¿no? Ah, 413, muy bien, correcto. Ok, o sea que, ¿qué hay que hacer? Una aproximación, pero también hay que hacer obviamente un reporte a la editorial, ¿cierto? Para que por favor modifiquen la respuesta y coloquen la respuesta correcta. Y es 413, sí señor. Y eso es totalmente cierto. Recuerden que entonces lo que dice Arquímedes, uno pierde peso, la cantidad de peso que uno pierde es igual a la cantidad de agua o de alcohol o de lo que sea que uno desaloja. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Entonces, ok.
Bueno, muy bien. Sigamos entonces rápidamente, ya no perdamos el impulso. Muy bien. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a la pregunta número 64, que tiene que ver con hidrodinámica. Hidrodinámica. Ya no es hidrostática. ¿Cuál es la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica? A ver. La palabra lo dice, hidrostática. Hidrostática que los fluidos están quietos, ¿no? Ah, me dice que me salté la 62. Voy a buscarla. Gracias por decirme. Perfecto. Listo. Muy bien. Ah, sí, perfecto. Voy a borrar entonces el tablero. ¿Puedo borrar el tablero? Gracias, Juan, por avisarme. ¿Puedo borrar el tablero? Bueno, entonces voy a borrarlo. Sí, sí, Hernán. Hernán, la clase queda grabada. Sí, queda grabada, Hernán. Perfecto. Listo. Entonces vamos a analizar la pregunta 62 y 63. Les voy a borrar la diapositiva. Listo. Entonces acá la pregunta 62 y 63 voy a agrandarla. Pregunta 62, pregunta 63. Bueno, listo. Conteste las preguntas 62 y 63 de acuerdo a la siguiente información. La siguiente tabla muestra cuando se deja rodar una esfera sobre un plano inclinado. Ojo. Listo. Entonces volvemos a plano ¿qué? Inclinado. Entonces volvemos a plano inclinado, por favor. Entonces, a ver, tomémonos 2 minuticos. Plano inclinado. Qué notan ustedes ahí en el comportamiento del tiempo y la distancia? Cuando la esfera va rodando, ¿qué está haciendo? Recuerden que está rodando por un plano que la esfera está rodando por un plano inclinado, dice ahí. La esfera va rodando. ¿Va en caída libre? ¿Ustedes qué creen? No, obviamente que no es lo mismo rodar por un plano inclinado que ir en caída ¿qué? Libre. Muy bien, Sofía. A cada segundo le corresponde su cuadrado. Si ven que en el primero, si ustedes miran, 1 al cuadrado es 1. Si ustedes miran acá, miren. Espere que el lápiz no me quiere escribir bien. 1, 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. 5 al cuadrado es 25. O sea, es como si la distancia x tuviera t elevado al ¿qué? Cuadrado. Mire que esta función corresponde a esto. 1 al cuadrado, t vale 2, 2 al cuadrado y así sucesivamente. Eso es un movimiento que uniformemente ¿qué? Acelerado, muy bien. Ok, listo. Recuerden, jóvenes, que ¿qué está demostrando eso? Que cada vez recorre más distancia, ¿cierto? Si un cuerpo cada vez recorre más distancia, cada vez recorre más distancia, cada vez recorre más distancia, que estoy concluyendo que su velocidad está aumentando, o sea que está acelerado, ¿no? Listo. Y está acelerado, ojo, y está acelerado ¿cómo? Uniformemente, hay que tener cuidado con esto, miren. O sea que la aceleración es constante, mira, acá está, en la fórmula que acabamos de mirar. ¿Listo? O sea que la respuesta es la B, joven. ¿Quedó claro? La respuesta es la B. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el cuerpo cada vez recorre más distancia, ¿cierto? Y si recorre más distancia tiene que estar acelerado, pero ¿cómo es la aceleración? Vemos que es como el t al cuadrado. Y esta fórmula es claramente una fórmula del famoso moi,
movimiento uniformemente, ¿qué? Acelerado. Recuerden, jóvenes, que yo les copié a ustedes las fórmulas varias veces, que hay que saberlas de memoria del movimiento acelerado. ¿Listo? Bueno, puede ser un movimiento variado. Normalmente el movimiento variado así lo llaman los libros, pero más preciso es el movimiento que acelerado. ¿Listo? Más preciso es el movimiento acelerado. Ok. ¿Listo? Bueno. Ok, sigamos. Pregunta número 63. Voy a borrar el tablero. Mirando los números podemos afirmar que las distancias son proporcionales a los tiempos. Las distancias son proporcionales a los tiempos. B, ¿será cierto eso? La 63 queda, a ver, por favor. 2 minuticos, bueno, 30 segundos, a ver. Para resolver me dicen que la 63 es la C, me dicen. Muy bien, correcto. Las distancias varían proporcionales al cuadrado de ¿qué? De los tiempos. Es que eso fue lo que vimos nosotros ahí. Que la respuesta es la C. Muy bien, Melanie, gracias. Tomás, María Giraldo, estudiante 1. Muy bien. Ok. Estudiante 1, ¿quién es? Recuerden, jóvenes, que aquí yo estoy conectado con dos equipos. Uno es Jorge Cardoso y el otro es Tutor. Bueno, ya para controlar la calidad de la transmisión. Ok, Ana, muy bien, gracias. Listo, ahora sí, entonces ya 62-63, pasemos entonces a la pregunta. Pasemos y mira, bueno, jóvenes, bueno, 9:58, no alcanzamos a hacer el análisis. Si analizaron ¿qué? El cortometraje, La culpa. Bueno, entonces, qué pena, la próxima clase voy a dedicar los primeros minutos voy a hacer unas 5 preguntas esenciales de ICFES, ¿cierto? Sobre ese texto, eso es un texto, obviamente, un texto visual, pero es un texto. Y no les voy a dejar sino por ahí 20 segundos para que ustedes en cada pregunta me respondan, ¿listo?